Ahora vamos a trabajar con el criterio de la segunda derivada para encontrar coordenadas de los puntos máximos y los puntos mínimos en una función. Utilizar el criterio de la segunda derivada es más sencillo porque de manera casi directa podemos obtener dichas coordenadas. ¿Y qué es lo que vamos a ocupar en este criterio? Conocer los puntos críticos. Los puntos críticos tú ya sabes que van a salir cuando derivo una función y la obligo a ser cero, porque justamente en los puntos críticos lo que nosotros tenemos son máximos o mínimos y es donde la derivada vale cero. Y con el criterio voy a averiguar si esos puntos corresponden a máximos o mínimos. Cuando yo utilizo el criterio de la segunda derivada, quiere decir que voy a derivar dos veces, es decir, tengo la función original y la derivo. Y para obtener a la segunda derivada, tengo que derivar a la derivada. Y lo que voy a hacer con la derivada es que voy a evaluarla justamente con ese punto crítico que ya habíamos obtenido previamente. Cuando la segunda derivada, al ser evaluada con el punto crítico, me da mayor que cero, quiere decir que ese punto crítico representa un mínimo. Si la segunda derivada, al ser evaluada con ese punto crítico, me da un número menor que cero, quiere decir que ese punto crítico corresponde a un máximo. Como puedes observar aquí, cuando yo aplico el criterio de la segunda derivada, lo único que necesito conocer forzosamente son los puntos críticos. Y cuando yo evalúo los puntos críticos en dicha función derivada, en la segunda derivada, lo único que tengo que hacer es verificar el signo de la derivada para asegurar si esos puntos críticos corresponden a un máximo o corresponden a un mínimo. Otra parte importante que tiene la segunda derivada es que nos va a ayudar a conocer la concavidad y el punto de inflexión de una función. Cuando yo hablo de concavidad me refiero a la forma que tiene nuestra gráfica. Una función puede ser cóncava hacia abajo o también puede ser cóncava hacia arriba. Observa en la gráfica que tienes en tu material, la función es cóncava hacia abajo cuando la gráfica de la función pues abre hacia abajo. Y es cóncava hacia arriba cuando la gráfica de la función pues abre hacia arriba, como si tuviéramos una parábola. En esta concavidad te darás cuenta que lo que nosotros vamos a tener va a ser un puntito particular que me va a ayudar a dividir las concavidades. Este punto que me dice dónde termina y dónde inicia una concavidad se conoce como punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser ese punto que me divide las concavidades y lo voy a encontrar cuando la segunda derivada es igual a cero. Si la segunda derivada es igual a cero, lo que yo voy a encontrar va a ser un punto en X que me va a decir en qué punto del eje de las X tengo precisamente este punto que me va a ayudar a dividir las concavidades de una función. Y la parte de las concavidades hacia arriba o hacia abajo, si la segunda derivada es mayor que cero, la función es cóncava hacia arriba. ¿Por qué razón? Pues porque si la segunda derivada evaluada con ese punto crítico es mayor que cero, quiere decir que lo que yo tengo es un mínimo, esta parte de aquí. Por eso la gráfica de la función sería cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada evaluada con ese punto crítico es menor que cero, entonces la función es cóncava hacia abajo. ¿Por qué razón? Pues porque en este punto lo que yo voy a tener es un máximo y acá voy a tener un mínimo. Recuerda, aquí la segunda derivada forzosamente necesitamos puntos críticos. Y tú ya sabes que los puntos críticos salen cuando la primera derivada es obligada a ser cero. Y el criterio de la segunda derivada me dice que cuando yo evalúe esos puntos críticos en la segunda derivada, tengo que verificar si la derivada es mayor que cero, menor que cero, y con ese criterio voy a saber si esos puntos críticos corresponden a puntos máximos o a puntos mínimos.
Y para que esta parte de la teoría quede más clara, vamos a resolver el ejemplo número 3. Nos pide, determina las coordenadas de los puntos máximos y mínimos utilizando el criterio de la segunda derivada, así como los intervalos de concavidad y las coordenadas del punto de inflexión para la función f de x igual a x cuadrada menos 1 al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es recordar el criterio. Recuerda, el criterio de la segunda derivada nos dice que si yo evalúo mis puntos críticos en la segunda derivada y esta es mayor que 0, tengo un mínimo. Si es menor que 0, tengo un máximo y si es igual que 0, tengo un punto de inflexión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con esa función es derivarla. Cuando yo derivo esa función, tengo la función original f de x igual a x cuadrada menos 1 al cuadrado. Si yo derivo esta función voy a utilizar, para derivar esta función voy a utilizar la regla de la cadena, es decir, bajo el 2, x cuadrada menos 1, le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de v, que en este caso es 2x. Este procedimiento debe de resultarte familiar. ¿Qué fue lo que hice? Ubiqué a v. V es todo lo que está dentro del radical y n es el exponente. La regla dice, multiplica exponente por coeficiente, 2 por 1, 2. V déjalo exactamente igual. Réstale 1 al exponente y multiplícalo por la derivada de v. Es decir, vamos a derivar a x cuadrada, que es 2x, y vamos a derivar a menos 1, que es 0. Ahora, simplifico la derivada de la función y me quedará 4x que multiplica a x cuadrada menos 1. Pero esta expresión aún la podemos simplificar un poco más, porque como el exponente de ese binomio es 1, no hay ningún problema. Puedo multiplicar todo lo que está dentro de ese paréntesis y me quedará 4x cubo menos 4x. Ahora, lo que vamos a hacer con esta derivada es que la vamos a igualar a 0. ¿Y para qué la vamos a igualar a 0? Pues vamos a igualar a 0 para encontrar nuestros puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos son los que vamos a obtener en este ejercicio? 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer para encontrar estos puntos críticos es que vamos a factorizar. Factorizo 4x y me quedará x cuadrada menos 1 igual a 0. Lo que tengo dentro de los paréntesis lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrados, es decir, x menos 1 por x más 1 igual a 0. Y cada uno de estos factores que nosotros tenemos aquí los podemos igualar a 0 para encontrar las soluciones de esa ecuación de grado 3. En el primer caso, 4x es igual a 0, x menos 1 es igual a 0 y x más 1 es igual a 0. Si yo despejo a x de cada factor, en el primer caso x es igual a 0, en el segundo caso x es igual a 1 y en el tercer caso x es igual a menos 1. Estos valores que nosotros acabamos de obtener son valores sumamente importantes porque representan los puntos críticos de la función. Es decir, estos puntos críticos van a estar asociados a un máximo o a un mínimo, pero todavía no sabemos si son máximos o son mínimos. Para poder averiguar si son máximos o son mínimos, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos va a ayudar a definir si esos puntos son máximos o son mínimos. ¿Y qué necesitamos para poder aplicar el criterio de la segunda derivada? Pues volver a derivar. Yo ya sé que la derivada que obtuvimos previamente fue 4x al cubo menos 4x.
Si yo vuelvo a derivar esa función, observa que yo estoy escribiendo x b' de x, la derivada de esta función será 12x cuadrada menos 4. Entonces, ya tenemos la segunda derivada. Vamos a aplicar el criterio. ¿Y qué me dice el criterio? Que si yo evalúo los puntos críticos en la segunda derivada, voy a averiguar si esos puntos críticos corresponden a puntos máximos o corresponden a puntos mínimos. Entonces, vamos a evaluar en la segunda derivada el primer punto crítico que obtuve, que fue 0. ¿Qué me va a quedar? 12 por 0 al cuadrado menos 4. Si yo simplifico esta expresión, el resultado que me queda es menos 4. Entonces, la segunda derivada, cuando es evaluada con 0, que es un punto crítico, me dice que es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Si la segunda derivada es menor que 0, este punto crítico que yo tengo aquí, entonces corresponde a un máximo. Ya descubrimos a partir de la segunda derivada que x igual a 0 es un máximo porque me dio menor que 0. Averigüemos qué pasa con el siguiente punto crítico que es 1. Es decir, en la segunda derivada evalúo el 1. Simplifico. 1 al cuadrado es 1, 12 por 1 es 12 y 12 menos 4 es 8. 8 es mayor que 0. Entonces, como 8 es mayor que 0, quiere decir que ese punto crítico que yo obtuve corresponde a un mínimo, porque la derivada, la segunda derivada me dice que si evalúo un punto crítico y me da mayor que 0, entonces obtengo un máximo. Y veamos qué ocurre con el tercer punto crítico. Evalúo ese punto crítico en la segunda derivada y ¿qué nos queda? 12 por menos 1 al cuadrado menos 4, esto será igual a 8. Entonces aquí estoy obteniendo que la segunda derivada es mayor que 0. Entonces puedo afirmar que ese punto crítico x igual a menos 1 también es un mínimo. Entonces, aquí ya descubrimos que tengo dos mínimos y que tengo un solo máximo. Ahora me piden calcular las coordenadas de esos puntos máximos y esos puntos mínimos que acabamos de obtener. Para que yo pueda calcular las coordenadas, tú ya sabes que vamos a utilizar la función original, porque f de x es igual a y yo ya sé que la función original es x cuadrada menos 1 al cuadrado. Si yo sustituyo cada uno de esos valores o puntos críticos que obtuve en la función original, voy a poder obtener el valor de y. Empecemos con 0. 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Si yo simplifico esto, ¿qué nos queda? 0 al cuadrado 0, menos 1 menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Entonces, fíjate, el primer punto que acabamos de obtener, que era un máximo, tiene como coordenada 0,1. Veamos cuáles son las coordenadas de los otros dos puntos mínimos que obtuvimos. Nuevamente sustituimos en la función original para obtener a y me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado, menos 1 menos 1 es 0, al cuadrado 0. Por lo tanto, el otro punto mínimo que acabamos de obtener está en la coordenada 1,0. Y calculamos la última coordenada sustituyendo de la misma manera. Entonces tengo menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, puedo afirmar que la otra coordenada es la coordenada menos 1,0. Si yo hago un pequeño esbozo de estos puntos máximos y mínimos que acabamos de obtener, pues observa, tengo la gráfica, bueno, voy a tratar de dibujar el esbozo de un plano y voy a ubicar ahí mis puntos.
Mi primer punto que obtuve, que fue un máximo, está en la coordenada 0,1. Ahí tengo un máximo. Y tengo un mínimo en la coordenada menos 1,0. Aquí tengo un mínimo. Y tengo otro mínimo en la coordenada 1,0. Entonces, ¿cómo va a quedar el esbozo de la gráfica de esa función? Más o menos la gráfica debería de ser como una W, ¿cierto? Porque tengo dos mínimos y tengo un punto máximo. Entonces, fíjate, ya completamos la primera parte del ejercicio. Ya encontramos las coordenadas de los puntos máximos o mínimos. Ahora necesitamos calcular los intervalos de concavidad. La gráfica es un apoyo visual muy importante porque nos ayuda a identificar dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. Sin embargo, para que yo pueda trabajar con la concavidad, lo primero que necesito calcular es el punto de inflexión. ¿Por qué necesito calcular el punto de inflexión? Pues porque recordarás que el punto de inflexión es aquel punto que me divide precisamente las concavidades, donde empieza una parte de la concavidad y donde termina. Para que yo pueda calcular el punto de inflexión, debes recordar también que aparece justo cuando la segunda derivada es igual a 0. Entonces, para que yo pueda encontrar el punto de inflexión, nosotros ya habíamos calculado la segunda derivada previamente. Fb' es igual a 12x cuadrada menos 4. Si yo obligo a la segunda derivada a ser 0, entonces voy a poder encontrar el punto de inflexión o los puntos de inflexión. Y si logro encontrar los puntos de inflexión, voy a encontrar esos puntos donde la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado, puedo despejar, ¿no? Bueno, puedo factorizar o puedo despejar. Entonces, a mí en este caso, lo que voy a hacer es que será despejar a x. X será igual a la raíz de 4/12. Si yo aplico la raíz de 4/12, entonces el resultado será el siguiente. X es aproximadamente más menos 0,57. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir este más menos 0,57? Pues que me va a ayudar a encontrar los puntos de inflexión. Es decir, me va a ayudar a identificar esos puntos donde la función cambia de concavidad. Entonces, en punto 57, más o menos por aquí, y en menos punto 57 es donde yo voy a tener justamente el cambio de concavidad. Y lo que me está preguntando el ejercicio son los intervalos de concavidad. Entonces, si yo observo el esbozo de gráfica que hice y analizo estos puntos de inflexión que obtuvimos, podemos calcular esos intervalos. La función es cóncava hacia arriba en el intervalo del menos infinito al menos 0,57. Ese intervalo es este que te estoy señalando, porque la función abre hacia arriba, pero no es la única parte de la función. También la función es cóncava hacia arriba en esta parte, es decir, unión del 0,57 al infinito positivo. Y la función es cóncava hacia abajo en el intervalo del 0,57 negativo al 0,57 positivo. Es decir, esta sección que te estoy señalando por acá. Entonces, observa. El esbozo de la gráfica es muy importante porque nos ayuda a visualizar la forma que tiene la función y nos puede ayudar a definir o a interpretar precisamente las concavidades. Ahora, en este ejercicio ya definimos los intervalos de concavidad y el último punto que nos falta es definir la coordenada del punto de inflexión.
Entonces, aquí para finalizar necesitamos calcular la coordenada del punto de inflexión. Pero fíjate, en el ejercicio anterior ya calculamos ese valor de X donde tenemos los puntos de inflexión, es decir, esos puntos donde está el cambio en la concavidad. Para que yo pueda obtener las coordenadas del punto de inflexión, pues lo que tengo que hacer es que como ya tengo el valor para X, me falta encontrar el valor para Y. ¿Y cómo vamos a localizar el valor para Y? Pues vamos a sustituir en la función original porque f de X es igual a Y. Y nuestra función original es X cuadrada menos 1 al cuadrado. Ahora, si yo sustituyo para el caso cuando X es igual a 0.57, ¿qué nos va a quedar? Y es igual a 0.57 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y para el otro caso, cuando X es igual a menos 0.57, yo voy a tener Y igual a menos 0.57 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Si yo meto ambos valores en la calculadora, ¿qué nos va a quedar? En el caso de Y será 0.44 y bueno, en el otro caso también será 0.44. Por lo tanto, las coordenadas del punto de inflexión serán 0.57, 0.44 y para el otro punto de inflexión tendremos menos 0.57, 0.44. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Recuerda, aquí el criterio de la segunda derivada es más fácil de utilizar porque de manera automática, si yo evalúo los puntos críticos en este criterio, puedo saber si esos puntos críticos son máximos o son mínimos.